ustedes, pero bueno, me siento muy feliz de ver el nuevo lugar donde se están reuniendo y ver algunas caritas nuevas también, así que muy contentísimo de poder compartir este día de reposo con ustedes en este lugar donde se está adorando al Señor. En esta mañana, bueno, siento que es el mes de febrero y todavía no he terminado, casi siempre tratamos de enfocar el mensaje en el tema que es por excelencia en este mes, que es el amor y la amistad. Y he traído un mensaje que quiero compartir con ustedes titulado Unidos para bendecir. Y es que de hecho voy a hablar básicamente con respecto a cómo Dios ha llamado al hombre y a la mujer a convertirse en una unión cuando llegan a ser una unión, porque está de moda hoy en día que es mejor andar solo que mal acompañado. Pero cuando se tiene una unión o se tiene un hogar, es mejor estar unido con el propósito de ser una bendición. Amén. Y aunque tal vez usted no tenga una pareja, y puede ser el caso de algunos de los que estén aquí presentes, también usted puede ser una bendición. ¿Por qué no? Entonces vamos a pedir la bendición de Dios antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Señor, estamos agradecidos porque la palabra, cada vez que se habla, Señor, tu palabra es una bendición. Amén. Amén. Esa bendición que necesitamos, esa bendición que nos va formando día a día a tu semejanza, es esa la que tú dejaste para que nosotros entendiéramos y conociéramos los caminos que tú has preparado para tus hijos. Amén. Por eso, Señor, queremos abrir la Biblia, tener la certeza de que tú nos vas a guiar en el proceso de entenderla, conocerla y a poner en práctica, Señor, todas las enseñanzas que en ella están escritas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero hablar con respecto, me gusta mucho presentar sermones expositivos, me gusta mucho tomar historias, personajes, pasajes bíblicos y simplemente hacerlos un poquito más claros, porque yo sé que muchas veces nosotros leemos la Biblia y se nos hace difícil visualizar las cosas, pero me gustaría compartir con ustedes esta mañana sobre la biografía de una pareja de la Biblia que para mí es una pareja que marca una gran diferencia. De hecho, la Biblia está llena de historias de personas como tú y como yo, todos. Pecadores, cometen errores, no sé cuánto. Y inclusive las parejas no son perfectas tampoco. Ninguna de las parejas que se presentan en la Biblia son perfectas. Pero quiero hablar de esta en particular porque esta es una pareja que aunque se habla muy poquito de ellos, se dicen cosas tan precisas que creo que viene bien tomarlas a consideración esta mañana para reflejar el mensaje que estamos persiguiendo y es el de estar unidos para ser una bendición. Dios estableció el matrimonio y la familia con un propósito definido. Y eso lo vamos a encontrar ahí en Génesis capítulo 1, versículo 28. Si alguno de ustedes tiene sus Biblias en la mano o lo tienen en el teléfono, les voy a recomendar que la usen. Allí tenemos algunas también para si alguien desea usar su Biblia, una Biblia hard copy. Cuando usted va a Génesis capítulo 1, versículo 28, dice claramente que cuando Dios creó al hombre y la mujer nos creó con un propósito definido. El que lo encuentre primero puede leerlo. Yo sé que hay algunos que les gusta leer. Así que pueden leerlo si es que lo tienen. Si no, yo lo leo cuando lo encuentro acá. Génesis capítulo 1, el primer libro de la Biblia. El primer capítulo y el versículo 28. ¿Lo tenemos todos? Sí. Dice allí, esta versión es un poquito diferente a veces, pero básicamente va a decir lo mismo. Dice, y los bendijo Dios con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, muchas de las personas que leen la Biblia así, rapidito, dicen, bueno, Dios lo que mandó al hombre es a gozar y a multiplicarse. Porque dice fructificar y multiplicados. Y entendemos estas dos palabras como lo mismo, sí. Básicamente. Como diciendo, fructificar y multiplicarse significa llegar a tener sexo y tener hijos. Y de ahí en fuera, bueno, gobernar y subyugar todos los peces, todos los animales, hacer con la tierra lo que nos da la gana. Básicamente ese es el concepto amplio que hay con respecto a para qué Dios creó el matrimonio. Sin embargo, cuando usted estudia un poquitico con más profundidad este
este pasaje o estas palabras, se da cuenta que el propósito de Dios para el matrimonio era mucho más amplio. El primero dice fructificar. Y fructificar viene del derivativo de la palabra fruto. Es decir, cuando usted ve un árbol, planta un árbol de limón, ¿qué usted espera que dé la planta de limón? ¿Flores? No. Va a dar flores, sí, claro, va a dar flores. Flores. Pero el propósito es que dé cosas, frutos. Es decir, que fructificarse, cuando dice la palabra fructificarse, significa que el matrimonio está creado ¿para qué? Para que se reproduzcan y tengan ¿qué? Hijos. Esa es la primera premisa con la que Dios creó el matrimonio. Pero multiplicarse. Cuando usted habla de multiplicarse, no significa, Dios no le estaba diciendo a Adán y a Eva, mira, yo quiero que ustedes tengan tantos hijos que llenen la tierra, no. Multiplicarnos es una palabra que va un poquitico más allá. Y vamos a decirle una palabra que más la entendemos en el día de hoy, que es dejar un legado. Y esto sí lo entenderíamos un poquitico más, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque usted como persona, o todas las personas queremos de cierta forma marcar y dejar un legado. Que me recuerden como tal vez como un buen pastor, en el caso de mi profesión, ¿no? O que las personas, mis hijos piensen que soy un buen padre, o que mis hijos quieran seguir mis ejemplos, o que las personas que entran en contacto conmigo digan, caballero, qué hombre más agradable, yo quiero ser tan agradable como él. Y no estoy diciendo que sean cosas que yo hago, sino simplemente que es el deseo que cada uno de nosotros tiene, que las mejores actitudes que tenemos, las mejores virtudes que reflejamos, las personas las quieran seguir. Y ahí va el aspecto de multiplicarnos. Cómo nosotros estamos como personas y a veces como familias impactando de una forma positiva a los que nos rodean. Y Dios no quería simplemente que nosotros convirtiéramos este planeta en una tribu de gentes sin propósito, sino que pudiéramos compartir y legar una relación no solamente horizontal, sino también vertical, es decir, una relación que fuera humana entre nosotros, como una relación que fuera también para con Dios. Y bueno, lo tercero que seguía es que bueno, nosotros vamos también a tomar el control de todas las cosas que ocurrían sobre la faz de la tierra, y en ese proceso de tomar control íbamos a también tener potestad sobre todo lo que Dios había creado y había puesto en nuestras manos. Es decir, que Dios nos dio tres propósitos fundamentales cuando creó el matrimonio. Pero yo creo que en esta mañana una de las cosas que más me gustaría resaltar es la parte de multiplicarse. Porque ciertamente si la Biblia existe es más que para fructificar, para multiplicar. La palabra de Dios existe para traernos a nosotros historias, ejemplos y experiencias que podamos reproducir, o experiencias que podamos tomar como ejemplo, y simplemente eso nos va a ayudar a crecer como personas. Así que tomé el ejemplo de una parejita que tal vez yo voy a hacer la mención y algunos de ustedes la conocerán y otros no la conocen. Si yo mencionara, por ejemplo, a Abraham y Sara, ¿cuántos la conocerían? ¿Cuántos han escuchado hablar sobre Abraham y Sara? Dos. Pero si yo menciono a Aquila y Priscila, ¿cuántos los han escuchado mencionar? Aquila y Priscila. ¿Cuántos de ustedes han escuchado mencionar sobre Aquila y Priscila? Ok, entonces no son tan populares en la Biblia como tal vez Abraham, el padre de la fe. No. O si mencionamos a Moisés y a Séfora, no sé si algunos sabían el nombre de la esposa de Moisés, pero son personas más conocidas. Ahora, Aquila y Priscila no son tan conocidos, porque son una pareja que solamente se usa para ellos 5 versículos en la Biblia. De ellos hay 4 versículos en el libro de Hechos, capítulo 18, que serían el versículo 2, 3 y 4, el versículo 26, y en 1 Corintios se vuelven a mencionar en el capítulo 16, versículo 19. Así que vamos a ir allá a Hechos, capítulo 18, porque quiero que conozcan a Aquila y Priscila. Dice, y vamos a ver allí, rapidito, vamos a hacer una biografía rápida de lo que nos dice la Biblia sobre Aquila y Priscila. Dice que Aquila y Priscila
dice, Pablo marchó de Atenas y se fue a Corinto. Estoy leyendo el versículo 1 para ubicarnos en contexto. Estamos en qué ciudad? Corinto. Y dice, y allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado a Italia porque Claudio César había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Y Pablo fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para trabajar junto con ellos. Y todos los sábados discutían en las sinagogas tratando de persuadir a los judíos y a los griegos. Ok, lo primero que podemos ver es que Aquila y Priscila eran un matrimonio. Eso es lo primero, lo que se, como se dice, se cae de la mata, es que son una pareja que vienen huyendo de Italia por causa de un edicto del César, Claudio. Y es interesante que en el momento en que se está formando el cristianismo, es decir, después de la muerte de Jesucristo, comienza el cristianismo a convertirse en un movimiento que transforma, que está cambiando el mundo. Es una etapa también en que la sociedad judía está sumergida en un grave conflicto con Roma. De hecho, los romanos habían tomado Judea desde hacía casi 200 años antes, pero los momentos más difíciles, tal vez políticamente hablando, que estaba viviendo el pueblo judío y sus conquistadores, los romanos, era este momento en particular de la historia. Alrededor de los años 40 al 70 después de Cristo fueron los años más críticos. En esos años los judíos fueron expulsados de los lugares donde vivían. En este caso están Aquila y Priscila, que tuvieron que irse del lugar donde ellos vivían allá en Italia. Que eso se conocieron como las diásporas judías, porque hubieron dos diásporas. Y los judíos tenían que en ese tiempo no solamente huir de sus lugares, sino que tenían que pasar muchas vicisitudes hasta que en el año 70, tristemente, la nación judía sufre el revés de que el emperador Diocleciano viene y junto con su general toman la ciudad de Jerusalén, la destruyen y ponen fin a lo que era la conocida nación de Israel. Entonces, fíjense que se están viviendo tiempos difíciles, pero en estos mismos momentos difíciles está surgiendo un grupo en ese mismo contexto de personas que están tal vez molestas por las políticas existentes, molestas tal vez por la forma como se están manejando las cosas. En ese mismo medio está surgiendo un pueblo con características muy particulares. Siguen a un hombre que muchos decían que se llamaba, que era el Mesías, y este hombre venía con enseñanzas nuevas, y ahora ellos están simplemente esparciendo estas enseñanzas por donde quiera. Aquila y Priscila hubieran sido como cualquier otra persona, como cualquier otra familia judía de su tiempo. Lo que hizo la diferencia con Aquila y Priscila fue cuando ellos llegan acá a Corinto. Aquila y Priscila llegan a Corinto huyendo de Italia. Me imagino que tuvieron que dejar, porque fue una orden presta de expulsión, tuvieron que dejar atrás todo. Y yo me puedo identificar, como muchos tal vez de ustedes se pueden identificar, el hecho de que han tenido que cuando se abrió una puerta de escape de nuestro país original, Cuba, por lo menos los cubanos que estamos acá presentes, hay algunos que tal vez no sea igual la situación, pero cuando a nosotros se nos abrió una puerta, huye pan que te coge idea, te decimos nosotros los cubanos, tenemos que partir y dejarlo todo atrás y empezar de cero. Y como decía ahorita el hermano Alfredo, muchos llegan aquí con la visión de que iban a llegar aquí como a caer parados como mismo estaban allá en Cuba. No, aquí tienes que empezar de cero, y empezar de cero siempre es difícil. Así que me imagino que esta familia estaría teniendo problemas porque tenían que comenzar una nueva vida. Estaban empezando un negocio, estaban tratando en una sociedad que era antisemitista. Y cuando digo antisemitista estoy diciendo una sociedad que tenía todo en contra de los judíos, porque los judíos de por sí eran peleoneros, complicados, revoltosos, y Italia, es decir, el imperio
romano había esparcido muy mala fama de ellos. Ellos estaban teniendo que abrir campo ahora en un lugar nuevo. No, las situaciones no eran fáciles. Cuando yo pienso en algo así, estoy pensando en la situación que vivieron los venezolanos cuando Hugo Chávez impone el comunismo, cuando toma el poder luego Maduro, y entonces los venezolanos empiezan a emigrar así, y donde quiera que llegaban empezaban a causar problemas. Tanto que yo estuve viajando en esos años a Ecuador, y en Ecuador no querían saber de los venezolanos. A mí me confundieron con uno y casi me cuenta que vendieron una conda en la calle. Sin embargo, yo dije, no, yo soy cubano. Me salvé por esa, en tablita. Pero hay veces que las situaciones para muchas personas que nos rodean no son fáciles. Y esta, me imagino que sería la situación de aquí de Priscila. Y yo me imagino que cuando las cosas no son fáciles, uno toma decisiones que a veces no son las mejores decisiones. Y uno deja las mejores decisiones y las va postergando para cuando vengan mejores tiempos. ¿Por qué hago mención de esto? Porque tal vez algunos de ustedes no conozco a muchos de ustedes, de los que están acá, pero tampoco conozco sus vidas personales. Pero muchas veces estamos postergando lo que debería ser inminente, porque simplemente creemos que tenemos un problema muy grande ahora que resolver primero. Y te estoy presentando esta pareja, porque esta pareja estaban metidos en un contexto que tal vez ellos no hubieran deseado, pero estaban metidos en una situación difícil. Lo segundo que quiero resaltar de esta familia, primero era que estaban huyendo. Lo segundo es que al parecer eran una familia sin hijos. No sé cuántos de ustedes conocen lo que significaba para una pareja hebrea no tener hijos. Pero las familias hebreas o las familias judías, todas tenían la esperanza de que su hijo, es decir, querían tener hijos porque había una promesa de que iba a venir un Mesías. Y de hecho, la nación hebrea aún está esperando un Mesías. ¿Ok? Es decir, los judíos del tiempo de Jesús y posterior al tiempo de Jesús, muchos de ellos no habían aceptado a Cristo como Mesías y aún seguían esperando que cada una de las familias podrían tener hijos y cualquiera de esos hijos que nacieran iba a hacer cosas. Sí, se esperaba. Así que una familia que no podía tener hijos era, primero, considerado una maldición divina, y segundo, era considerado una maldición social. ¿Por qué? Porque usted no iba a ser posiblemente el padre del Mesías. Wow. Así que ellos, me imagino que estarían pasando no solamente por el tema de pensar, tenemos que hacer una adopción, o no, ellos estaban simplemente siendo mal vistos porque no podían tener hijos, tal vez, y digo tal vez porque cabe la posibilidad de que fueran una pareja joven, casados desde hace no mucho tiempo y todavía no tenían tiempo de tener hijos. Pero la Biblia no menciona, inclusive, aun cuando se hace una nueva referencia a ellos en 1 Corintios, no hace referencia a que hayan tenido hijos. El hecho de que no lo mencionen no significa tampoco que no lo tuvieran. ¿Ok? Aclaro esto. Para que no se cierren en que tal vez nunca lo tuvieron, tal vez sí lo tuvieron, pero la Biblia no lo menciona. Pero en este momento particular, ¿qué cosa? No tenían hijos. Si eran una pareja adulta, podemos ver el reflejo de la experiencia de Abraham con Sara cuando no tenían hijos, los sufrimientos que tenía Abraham, Sara, ay mira, acuérdate con la criada, haz esto, haz lo otro, buscando una forma de cómo tener hijos. Y tal vez tú dirías, oye caballero, ¿tú sabes lo que es? Con los problemas que hay y querían tener hijos, para ellos era un asunto de vital importancia. Tal vez tú puedas compararlo con cualquiera de las necesidades más grandes que tengas hoy. Para ellos tener un hijo, para las familias hebreas tener un hijo era una de las prioridades más grandes que podrían ellos tener. Y una de las dificultades más grandes si no los llegaban a tener. No iban a tener herederos, no iban a tener quien siguiera la línea familiar ni quien heredara todas esas costumbres, quien llevara su cultura a otros lugares. Significaba muchas cosas. Así que lo primero, una familia huyendo. Lo segundo, una familia que probablemente tuviera muchos conflictos
muchas necesidades emocionales y espirituales porque no tenían hijos. Y lo tercero es que esta familia es muy probable que no conocieran el Evangelio. Sin embargo, dice el versículo 3 que Pablo se acercó a ellos porque como hacían tiendas, es decir, Pablo sabía hacer tiendas y ellos parece también tenían un negocito, estaban tratando de levantar un negocito de hacer casas de campaña. Y ahora mismo nosotros estamos en la iglesia, nosotros acampando y estaba muy bonito anoche cuando yo fui y vi tantas casitas de campaña juntas y acordándome que mi Cuba, cuando nosotros hacíamos todos los eventos de conquistadores, hacer una casa de campaña, tener una casa de campaña era algo grandioso. De hecho, yo logré comprar una casita de campaña que son aquí para 2 personas y cuando la quise vender, yo tenía una buena gente para comprarla. Y aquí yo miraba, ay, qué lindo tener casa. Bueno, ellos se dedicaban a hacer casitas de campaña. Y Pablo también lo hacía, y con eso se ganaba dinero. Pero Pablo es, y vamos a decirlo de una forma fea, ¿no? Pablo se convierte en un intruso que llega donde está ahí y le dice, mira, yo quiero trabajar con ustedes ahí. Y viene Pablo con el deseo de trabajar, pero al mismo tiempo, ¿qué? Con un mensaje diferente. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez practicaron alguna religión católica, evangélica, de algún otro tipo, pero miro a alguien un día con un mensaje diferente. Yo no creía en nada. Yo fui criado tal y como el comunismo cubano enseña, sin Dios, sin religión. Para mí no existía ni siquiera la Sagrada Regadera. Y el día que llegó el Evangelio a mi vida, fue algo que chocó y causó mucho conflicto en mi familia. Y yo me imagino que esta familia hebrea, judía, respetuosa de sus tradiciones, respetuosa de todas las cosas que para ellos eran lo más sagrado, viene Pablo ahora, este extraño, y dice, ay, yo quiero trabajar con ustedes. Y aquí viene también con un mensaje ahora de un hombre que era considerado un criminal en Israel, y sin embargo ahora este hombre viene diciendo que este es el Mesías. Sin embargo, por lo visto, Pablo, Aquila y Priscila entendieron el Evangelio, porque por la gracia de Dios el corazón de muchos es abierto a esta gran verdad. Y ellos dicen que iban a las sinagogas todos los sábados. ¿Y aquí qué cosas hacían? Discutían. Cuando se habla que se discutía era porque las conversaciones eran fuertes. Se habla de que ellos ahí entraban en un estudio profundo de lo que conocían, y ahora este nuevo mensaje que traía hablando acerca de un Jesús que supuestamente ahora era el enviado de Dios. Y gracias a Dios, Aquila y Priscila reciben el Evangelio y sus vidas cambiaron para siempre. Este era, vamos a decirlo así, la biografía que podemos tener de la bíblica respecto a Aquila y Priscila. Ahora, ¿qué cosas quiero que nosotros aprendamos de esta familia en la mañana de hoy? Quiero que aprendamos 3 cositas. Miren, lo primero es que Aquila y Priscila no llegaron a ser una bendición ni llegaron a legarnos algo solamente por el simple hecho de que existían. Muchos de nosotros pasamos la vida y vivimos día a día como diciendo, ok, cuando yo me muera ya se acordarán de mí, o no se acordarán. Hay muchos que viven así. Hay muchos que viven trabajando y esforzándose por ser muy buenos trabajadores porque creen que los van a recordar por ser buenos trabajadores. Cuando, como bien decía Alfredo, cuando van a prescindir de ti, te van a votar igualito, si seas bueno o si seas malo. Es decir, que el trabajo sí, tú puedes ser un buen trabajador y que la gente te reconozca por lo que haces, por tu capacidad, tu desempeño, pero eso no te va a marcar, no va a marcar a las otras personas porque de por sí todos tenemos que trabajar. Uno lo hacemos más y otro lo hacemos menos. Pero todos tienen que trabajar. Ahora, ¿qué sí va a marcar la diferencia? Cómo tú tocas la vida de otras personas. Cómo tú puedes impactar la vida de tus propios hijos. Cómo puedes impactar la vida de tus nietos. Cómo puedes impactar la vida de tus sobrinos, de tus primos, de las personas que te rodean.
Recuerdo que tuve la experiencia, y como les decía ahorita, fui criado a usanza del cubanismo, del comunismo aquel primario. Mis padres, mi mamá fue alfabetizadora. Casi toda mi familia fueron de los primeros directivos en lo que era la zona oriental, de lo que era el programa educativo de la Revolución Cubana. Y cuando yo acepté a Jesucristo en mi familia, aquello fue como decir, llegó una ovejita negra. Me hicieron la vida de cuadritos. Fue como que todo había cambiado completamente. Y saben, tal vez si yo hubiera sido un poquito más débil, hubiera llegado simplemente a ser uno más de ellos. Hubiera rechazado el Evangelio, hubiera sido uno más como ellos. ¿Y cuál ha sido el final? Bueno, de toda mi familia siguen siendo educadores, muchos de ellos. Los que llegaron a ser grandes directivos pasaron y ya nadie se acuerda de ellos. Mi mamá toda su vida dedicada a la educación, hoy en día está retirada con un retiro sumamente bajito, olvidada allá. Y si no es porque yo la mantengo, se hubiera muerto, pobrecita, por las condiciones que se viven en nuestro país. Es decir, ellos creían que iban a marcar una generación o que iban a marcar una nación con el mensaje que ellos traían, que era un mensaje sin Dios. Y simplemente, ¿qué son? Nada. Sin embargo, llegó la ovejita negra de la familia. Sigo siendo el único periodista en mi familia hasta el día de hoy. Pero gracias a Dios por lo menos tengo la bendición de saber que en mi familia todos reconocen que la única persona que ha salido exitosa he sido yo. ¿Por qué? Todos mis primos son alcohólicos o no han salido han seguido haciendo las mismas cosas, han vivido una vida repetitiva, es decir, se quedaron allá en el monte, otros se quedaron estancados acá, allá. El único que ha logrado escalar, llegar a ser un profesional, llegar a progresar, ha sido la ovejita negra de la familia. ¿Por qué? Siempre le digo a todos que gracias a Dios. Dios cambió mi mente, Dios cambió mi perspectiva, Dios cambió todas las cosas como yo las veía y Dios las cambia para bien. Ahora, no me pongo de ejemplo para nadie, simplemente digo lo que el Evangelio hizo en mi vida. En la vida de aquí de Priscila dice que esta familia pusieron el Evangelio en primer lugar y simplemente recibieron, lo primero que muestra la Biblia es que al parecer los dos recibieron la bendición de recibir a Jesucristo en su corazón. Es muy triste cuando en un hogar, cuando hay una pareja, y no sé si le ha pasado a alguno de los que están aquí presentes, la esposa llega primero al Evangelio o el esposo llega primero al Evangelio y después tiene que estar arrastrando a la pareja. Es muy difícil. Es muy difícil cuando tú quieres aceptar al Señor y tu pareja no quiere caminar contigo. Pero aquí en Priscila, por lo visto, ellos recibieron los dos la bendición juntos. Y creyeron con corazón sincero los dos juntos. Y vivieron de ahí en adelante para servir a Jesucristo con una decisión fuerte los dos. Es decir, esta pareja decidieron poner a Dios en el lugar que se merecía. Lo segundo, cuando Pablo tuvo que irse, que lo menciona más adelante, en el versículo, les dije que era en el 18. En el 18, el versículo 18 de Hechos 18 dice: Pablo permaneció en Corinto por un tiempo más, después se despidió de los hermanos y emprendió el rumbo a Siria, acompañado por ¿quién? Por Aquila y Priscila. Es decir, y pongámonos nuevamente en el contexto de ellos. Hemos llegado a este país, no sé cuántos de ustedes se han sentado. Yo llegué, estuve en Miami 6 meses, después me mudé aquí y de aquí me establecí, y aquí he ido creciendo, he ido haciendo mi propio negocio y ya pensar el hecho que me tengo que mover de aquí es un ¿qué? Problema. Sin embargo, ellos que tenían un negocio que les costaba cada vez que llegaban romper ese hielo, volver a empezar, dice que cuando Pablo tuvo que irse, ellos no pensaron en más nada que ser apoyo para aquel hombre de Dios y se fueron con Pablo.
para apoyarlo. No porque ellos iban a acompañar a Pablo todo el tiempo de ir adelante, no, dice que se fueron con Pablo y ellos tomaron un rumbo y Pablo siguió otro rumbo. Pero ellos arrancaron y se fueron con Pablo, lo acompañaron una parte del camino para hacerle de apoyo espiritual y emocional. Fíjense que en ese momento dice la palabra de Dios allí que Pablo hasta se había hecho un voto, se había rapado la cabeza. Él estaba en un proceso y ellos estaban allí para apoyarlo. Lo tercero es que ellos se mudan a Éfeso y ayudaron entonces a una persona que está mencionada luego aquí en el versículo 26, un tal Apolos. Ellos se mudan a Éfeso y allí en Éfeso, aunque estaban sin Pablo, ahora ellos se convierten en misioneros. Dice que llega un tal Apolos a la sinagoga, se pone a hablar del evangelio de Jesucristo sin saber quién era Jesucristo, un evangelio que había aprendido de Juan el Bautista, y ellos dijeron, ok, este hombre conoce la verdad, pero la conoce a medias, así que vamos a ir a ayudarlo. ¿Por qué necesitamos ser familias de bendición? Mis hermanos, porque sí, está muy bonito ser cristianos, está muy bonito que nosotros nos vistamos bonitos los sábados, que vayamos a la iglesia, que llevemos a nuestros hijos. Pero ¿cuántas personas estamos ayudando a conocer la verdad del evangelio? ¿Para cuántas personas estamos dispuestos a hacer un apoyo, no solamente moral, sino también un apoyo emocional en los momentos que más lo necesitan? ¿Para cuántas personas nosotros estamos dispuestos a ser el ejemplo de que Dios puede ser realmente el cambio que necesitan? Y aquí estoy reuniendo las tres cosas que he mencionado bajo este punto en particular. Ellos estuvieron dispuestos a aceptar a Jesucristo de todo su corazón, estuvieron dispuestos a hacer un apoyo para Pablo en el momento que tuvo que partir, y cuando estuvieron solos ellos estuvieron dispuestos a hacer una bendición, pero en base a llevar a las personas a la verdad. Muchos de nosotros a veces vamos a la iglesia, aquí hay un montón de personas alrededor de nosotros y nosotros no somos capaces. Sí, el evangelio funciona muy bien para mí, pero no somos capaces de decirle a otra persona, el evangelio funciona. Esas personas están pasando por crisis, que están pasando por momentos tal vez de carencias, y ¿por qué tenemos que encerrarnos y decir, yo voy a vivir el evangelio para mí, cuando hay tantas personas alrededor que necesitan que te acerques y les digas, Jesucristo es una realidad que funciona y yo quiero que lo pruebes? Yo pasé también momentos difíciles, yo también he tenido mis crisis, y sin embargo en cada una de ellas he visto que la mano de Dios me guió. Eso es una bendición. Amén. Estar como pareja dispuestos a trabajar para Jesús es la mayor de todas las bendiciones. Y Pablo y Silas, y Aquila y Priscila, decidieron poner el evangelio en primer lugar. Lo segundo que quiero que aprendamos de Aquila y Priscila, que fue un matrimonio de bendición, es que ellos no descuidaron usar su influencia para bendecir a otros. Y de hecho, es una tentación para la gran mayoría de las familias cristianas, cada cual vivir una experiencia espiritual independiente. Por muchos años, y yo soy de este tipo de personas que no oculto las cosas que he vivido, por muchos años yo viví el evangelio, pero no vivía a la altura del evangelio. Inclusive llegué a ser ministro del evangelio y no vivía a la altura de lo que era ser un ministro del evangelio. Yo vivía un evangelio regular, sí, pues, como todo el mundo. Sin embargo, mi esposa siempre era pujante. Siempre estaba ahí luchando y orando y tratando y diciéndome, tú puedes ser un mejor cristiano, tú puedes lograrlo, tú puedes. Mis hermanos, sin embargo, se ha puesto de moda de que hoy los cristianos vivimos, inclusive que vivamos debajo del mismo techo. El esposo estudia solo, el esposo ora solo, o la esposa estudia sola, la esposa ora sola. A veces se van a la iglesia por separado. Cada cual vive su cristianismo a su manera. Tú diezmas, yo no voy a diezmar. Es decir, se viven experiencias espirituales que no son para edificar a otros, sino son experiencias personales. Y no digo que sean malas las experiencias personales. Lo que digo es que cuando tú ayudas a otros, y lo que decía ahorita, uno aprende más cuando tú ayudas a otros a entender.
Tú puedes estudiar mucho la Biblia, pero cuando tienes que explicarle a alguien, es cuando tú aprendes de verdad. Tú puedes decirle a la gente, vamos a hacer evangelismo, qué bonito, vayan a hacer evangelismo. Pero hasta que tú no lo vas a hacer, tú no te das cuenta de realmente cuán grandioso es hacer evangelismo. Tú puedes inclusive decirle a tus hijos, oye, hay que ser honesto. Pero hasta que tú no experimentes la experiencia propia de ser tú la persona que muestra la honestidad, no se sabe lo que es ser realmente, ¿qué cosa? Verdaderamente honesto. Las cosas se enseñan, hoy en día nos hemos acostumbrado a enseñar las cosas de diente para afuera. De decirle a la gente, hay que hacer, pero somos muy incapaces nosotros de ponerlo en práctica. Como matrimonios necesitamos nosotros multiplicarnos en la iglesia. Si sabemos que somos personas que hemos logrado un nivel espiritual, una experiencia espiritual propia, ayudemos a otros que están necesitados de también seguir creciendo espiritualmente. Llevemos a otros a entender que Dios puede hacer por ellos lo mismo que ya hizo por nosotros. Pero multipliquémonos, compartamos, dejemos un legado entre las personas que nos rodean. Y cuando digo, por ejemplo, que muchas parejas viven vidas independientes espirituales, les voy a poner varios ejemplos para que ustedes se den cuenta. Hay parejas en la Biblia que, como por ejemplo, ¿cómo se llamaba el esposo de Débora? La jueza de Israel. ¿No se acuerdan? Lapidot. Débora, esposa de Lapidot. Sin embargo, Débora era una tremenda mujer de fe. ¿Y su esposo? Parece que no era nadie. Porque Débora fue a la guerra y fue sola. Y todo lo que dice de Débora era Débora sola. El esposo nada más le dijeron, Débora, ¿esposa de quién? De Lapidot. Hubieran dicho, no sé, del sacerdote, del levita, del no sé qué. Pero no, dijeron, ¿de quién? De Lapidot. Parece que Débora era una mujer muy espiritual, pero su esposo, por lo visto, no era una gran persona. Abraham y Sara. Vemos a Abraham ahí fajado con la fe. Y Sara era una mujer débil en la fe que siempre estaba dudando y siempre tenía conflictos espirituales. Y como eso, podríamos mencionar un montón de experiencias en la Biblia donde un esposo o una parte de la pareja es más fuerte. Y eso no es que tengamos que ser siempre parejos ahí, todos creciendo, pero vamos a ver que eso se ha puesto de moda. Y descuidamos dentro del matrimonio la relación espiritual de nuestra pareja con Dios. Descuidamos a veces la relación espiritual de nuestros hijos con Dios. Ah, sí, yo voy a estudiar, mis hijos si no estudian, bueno, eso es su problema. No, mi hermano. La familia es para ayudarse y apoyarse mutuamente. La mayor bendición que tú puedas vivir es que tus hijos, tu esposo o tu esposa caminen una experiencia tan grande como la que tú estás viviendo al lado de Cristo Jesús. Ahora, hay personas que se ponen de acuerdo muy fácil para hacer lo malo. En el caso de Ananías y Zafira, ¿recuerdan a Ananías y Zafira? Sí. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo y Ananías vino con toda una mentira. Se murió. Y acá vino la esposa. Y le dijeron, ven acá, y él dice, sí. ¿Y a mí nunca le pasó? A mí no me muerto. Coré, Datán y Abiram, levitas, personas que eran líderes de la nación de hebrea. ¿Qué les pasó? Ellos y su familia fueron tragados por la tierra. Dice que la tierra se abrió y tragó a su familia y sus posesiones. ¿Por qué? Porque se habían puesto de mutuo acuerdo a hacer ¿qué cosa? Lo malo. Tristemente, somos muy buenos para unirnos para hacer lo malo. Somos muy buenos para la iglesia hacerle la guerra a alguien. Somos muy buenos para como familia unirnos para destruir. Pero qué difícil cuando nos tenemos que unir para bendecir, para ayudar, para fortalecer, para cooperar, para apoyar. Y dice también que Ananías y Zafira, Aquila y Priscila, ellos no descuidaron su influencia para bendecir a otros porque ellos estaban prestos a ayudar a los que querían crecer en el conocimiento de la verdad. Y esto ponemos el ejemplo de Apolo, que ya lo mencionamos aquí en Hechos 18:26, que dice que Apolo llegó, no tenía conocimiento, pero ellos estaban ahí dispuestos. Ellos fueron los primeros. Ven acá, Apolo, te vamos a enseñar lo que no sabes todavía.
Ellos podían haber dicho, ay, mira, sí, qué bien, como sabe, el muchacho ha crecido, y es un buen predicador, y ya lo dejaron ir. No, ellos se preocuparon porque ellos sabían que Apolo todavía no había recibido la luz de quién era ese de quien él estaba predicando. Y lo llevaron a Cristo Jesús. Y convirtieron a Apolo en ¿qué? En un misionero. Fíjense, no fue Pablo quien le predicó a Apolos. ¿Fueron quienes? Una simple pareja que se mencionan en 5 versículos de la Biblia. Aquila y Priscila cambiaron la vida de un hombre que llegó a ser uno de los más grandes misioneros de la antigüedad. Así que tú no tienes que ser un doctorado ni nada de psicología para poder cambiar y transformar la vida de alguien. Con lo que tú tienes en la mano y con lo que Dios te ha dado, tú puedes ser una gran bendición. Amén. Ahora, el tercer aspecto que me gustaría recalcar de la experiencia de esta familia es que ellos pusieron al servicio de Dios su vida y su casa. Y saben que a mí me toca esto muy en particular. Cuando usted lee allí el texto de 1 Corintios, capítulo 16-19, 1 Corintios 16-19, Pablo le está mandando saludos a Aquila y Priscila. Dice, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Dice que no solamente Aquila y Priscila estuvieron dispuestos a recibir al Señor, no solamente estuvieron dispuestos a colaborar a otras personas, sino que ellos mismos dedicaron lo que tenían, su intimidad, para Dios. Les digo que esto me toca de forma muy particular porque una de las primeras iglesias donde yo trabajé fue en la isla de la Juventud. Es una islita al sur de Cuba, para los que tal vez no sean de mi país. Es una de las islas más grandes que tenemos al sur de Cuba. Es un solo distrito. Yo estuve allí como pastor solito por casi 5 años. Le llamaban la prisión. De hecho, allí había una prisión muy popular del triunfo de la revolución. Después se llamó la prisión del adventismo. ¿Por qué? Porque el que entraba allí, el pastor que entraba allí, tenía que pasarse muchos años a causa de que el gobierno decía que el gobierno había puesto una ley. Cuando entró el adventismo en la isla Hontud, no había entrado todavía la revolución, pero cuando entra la revolución, dice, el gobierno dijo que el pastor que estuviera allí, si salía, se acababa la iglesia. Es decir, ellos cerraban todas las iglesias y todo. Y el pastor que estuvo allí desde la revolución pasó casi 20 y tantos años sin poder salir de la isla Hontud por causa de que estaba allí. Y desde entonces le quedó a los pastores de que mandaban para allá estaba de castigo. Era una situación difícil. A mí me mandaron allá y yo dije, bueno señora, para allá voy. Y fue una bendición 5 años estar en ese lugar. Sin embargo, en esos 5 años yo tuve que tener la iglesia en mi casa. Y yo sé, no sé de quién es esta casa, pero yo sé que ahora se ve todo muy bonito. Y aquí en Estados Unidos las cosas son diferentes. Aquí en Estados Unidos las cosas son diferentes. La gente no tiene las necesidades que tienen en nuestro país, pero en mi país, en aquella ocasión, cuando yo tenía la iglesia en mi casa, yo todos los sábados cuando terminaba el culto tenía que ponerme y limpiar lo que no podían hacer los adventistas. Tenía que limpiar mi casa porque me la dejaban asquerosa. Aparte de eso, el baño nos dejaban, era el baño de nosotros al mismo de la iglesia. Y a veces nos dejaban unos regalitos allí lindísimos y había que, el pastor tenía que limpiar el baño cuando terminaba. Las hermanitas iban y dejaban allí los regalitos mensuales y nosotros entonces teníamos que hacernos cargo de eso. A veces nos usábamos nuestras toallas, a veces entraban inclusive en mi cuarto, me abrían el refrigerador y las cosas que tenían guardadas de la comida. Y todas esas cosas uno tenía que tolerarlas. Y uno ahora dice, ay no, pero es que estamos viviendo en un país donde no hay necesidad de comida, donde hay cosas que no son tan significativas, pero allá donde no hay nada, allá donde conseguir la comida es uno de los temas más significativos para muchos de nosotros, que yo digo que muchos de los cubanos que vienen a Estados Unidos no vienen por problemas de ningún otro tipo, que lo que tienen es hambre. ¿Sí? Yo digo que cubanos, la mayor parte de los cubanos que vienen aquí vienen por hambre, no vienen por economía ni por nada de eso. Vienen porque lo que tienen es comer jamón, de comer no sé qué, de tomar no sé cuánto, porque en Cuba no tenemos nada, siempre hay hambre y frijol.
Y allá me pasaba eso. 5 años teniendo la iglesia en mi casa, que no podía tener privacidad ninguna el sábado. Mis hijos estaban recién nacidos, mis 2 hijos nacieron el año otro, y los sábados de la tarde yo no podía dormir porque el ensayo de coro era en mi casa. Se pasaban la tarde entera ensayando, cantando, y mis hijos no tenían privacidad, no podían dormir, eran chiquiticos. Y cuántas cosas más. Entonces, aquí y Priscila tenían la iglesia en su casa. La Biblia no dice por cuánto tiempo lo tuvieron. Pero yo me quito el sombrero delante de cada persona que recibe la iglesia y abre un lugar de reunión en su casa. Porque sé lo que es vivir teniendo la iglesia en la casa de uno. ¿Cuántas cosas hay que pasarlas calladitos? Por amor a los hermanitos que a veces no se dan cuenta de lo que hacen, o a veces se dan cuenta, pero simplemente lo hacen. Entonces, Aquila y Priscila fueron una bendición no solamente para los que no se sabe si tuvieron hijos, porque la Biblia no lo dice, pero ellos estuvieron dispuestos a poner toda su vida, todo lo que tenían, toda su casa al servicio de Dios. Y si a alguien impactaron, yo estoy seguro que impactaron a muchos, porque todos los que estamos aquí de cierta forma, con la bendición de que esta casa se ha abierto para recibir y predicar el Evangelio, salimos de cierta forma bendecidos. Amén. Algo aprendemos, en algo crecemos. Y yo digo que es una bendición cuando usted abre su casa, cuando usted da lo que tiene para Dios, porque aunque no estés haciendo algo directamente, Dios va a utilizar lo que estás poniendo en sus manos para bendecir, para transformar, para tocar vidas. Amén. Así que Aquila y Priscila no solamente recibieron el Evangelio, ellos abrieron el corazón, sirvieron y vivieron para el Evangelio. Para mí, son una pareja a imitar. Porque ellos no solamente, tal vez, no sé, ya les digo, la Biblia no menciona, si se fructificaron. Lo intentaron, ¿no? Pero a lo mejor no tuvieron los frutos que ellos esperaban. Pero el que se multiplicaron, sí se multiplicaron. Porque creo que muchas personas que llegaron a su casa, salieron con un Cristo que transformó sus vidas. Amén. Y si tú quieres que tu vida realmente pase algo, deja que Jesucristo entre y tome el control. Amén. Porque somos muy ávidos para decirle, Señor, entra en mi corazón, pero no toques mi finanzas, no toques mi casa, no toques mi tiempo, no toques mis intereses personales, no toques mis sueños y aspiraciones. No, mis hermanos, cuando el Evangelio funciona es cuando usted abre tu corazón y le dice, Jesucristo, lo que tú me pidas, eso te doy. Lo que tú necesites, eso te doy. Y aún lo que no tengo, también te lo doy. Eso es lo que cambia nuestra vida realmente y hace que el Evangelio sea práctico y real en nuestros corazones. Amén. Aquila y Priscila fueron bendición, se unieron para hacer bendición. Y me gustaría invitar a los matrimonios y a las personas que están aquí esta mañana para que su cristianismo no sea solamente un cristianismo que les sirva a ustedes. No se preocupen solamente por fructificar y tener familia. Preocúpense por dejarles el legado de una experiencia y un evangelio vivos. Un Cristo que funcione. Un Cristo que realmente vale las buenas y las malas. Un Cristo que te cambia la vida cuando lo necesitas, pero también cuando aparentemente no lo necesitas. Un Cristo que está al tanto de todos tus problemas en cada momento de la vida. Amén. Dios quiere que tú y yo podamos ser también familias que les sean bendición. Que la bendición se extienda para que muchos puedan ver que Jesús hace la diferencia. Amén. Por eso en esta mañana he querido compartir con ustedes la experiencia de esta familia. Porque creo que entre las tantas familias que menciona la Biblia, inclusive muchos de ellos fueron héroes grandiosos de la fe. Ellos nunca se mencionan como héroes de la fe, pero para mí lo son. Dios quiere que tú y yo podamos llegar a ser como ellos. Y que podamos darle a Dios el lugar que se merece. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a rescatar el libro 467 para terminar. 467. Y gracias por la paciencia. Sí, por favor.
cambio en nuestras vidas. Siempre Salvador conmigo, nada soy sin su poder, su presencia necesito, voy sin él a perecer, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre Salvador conmigo, puede ver la fe faltar, sus palabras me consuelan, cual nadie puede amar, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre Salvador conmigo, ilumíneme su faz, en la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que esté en la orilla, alejada del Jordán, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde me lleve, sus pisadas seguiré. Quiero subir que nos pongamos en pie para orar. Señor y Padre que estás en el cielo, doy las gracias por en esta mañana compartir la experiencia de esta familia aquí de Priscila. Que tal vez, Señor, para muchos de nosotros pasaron inadvertidos hasta el día de hoy. Te ruego, Señor, porque ninguno de nosotros olvidemos nuevamente que esta pareja hicieron un cambio, un rotundo cambio en la vida de muchas personas simplemente porque estuvieron dispuestos a seguirte de todo corazón, Señor. Estuvieron dispuestos a entregarte y a darte la prioridad a ti y poner en tus manos todo lo que tenían, Señor. Te suplico porque cada familia aquí presente se proponga no solamente fructificar, Padre, sino que también se propongan dejar un legado, transformar vidas, tocar a todo el que está a su alrededor, Señor, para bendecirlos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y Señor, que en ese proceso la gloria sea para ti. Amén. Que Dios, al regresar al hogar o cualquier otra actividad que realicemos el día de hoy, permite que tú estés presente y que nosotros deseemos que lo hagas, que estés presente en cada momento, en cada situación. Amén. Que podamos darte a ti, Señor, lo mejor de nuestras vidas. Y que el día que venga, Señor, ninguno de nosotros faltemos. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me bendiga, mis hermanos.